En nuestra clase de historia vamos a iniciar un nuevo bloque, es un nuevo periodo de estudio y vamos a leer el título del bloque en la página 74. Y ahí mismo vamos a observar la portada de la página 74 a la 75. Acuérdense que en el bloque pasado hablamos sobre Porfirio Díaz, sobre Benito Juárez, sobre liberales, conservadores, que quién quería después de la independencia, quién luchó contra el poder, de las leyes de reforma, que le quitaron el poder a la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar sobre Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz y qué hizo durante su gobierno? Entonces aquí tenemos, dice, del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Y ahí tenemos la imagen, tenemos la bandera en medio, como que están peleando por la bandera. Aquí tenemos personas con sombreros y acá tenemos personas diferentes. O sea, esas se fijan, están como que más uniformados. Y luego aquí tenemos soldados y personas más del pueblo. Entonces, nuestra primera actividad van a contestar las preguntas de para iniciar en el cuaderno. Dice, ¿de qué se trata la imagen? ¿Ustedes de qué creen que se trata? Yo creo que es como de una lucha, que siguen peleando por México. Pero si se fijan, no son como que ricos contra pobres, sino es la misma gente del pueblo que quiere saber el poder. Dice, ¿quiénes participan y a qué grupos sociales pertenecen? Es lo que les decía. A como yo veo, son soldados y personas del pueblo. A lo mejor estos pueden ser de las haciendas, que están mejores vestidos que los demás. Pero pues es gente del pueblo. ¿Cómo crees que se sienten las personas que están ahí y por qué? Pues vean las caras como con preocupación, angustia, desesperados. Acá están así como que tristes. ¿Y qué periodo histórico representa la imagen? Pues aquí como nos dice, el porfiriato. Es el porfiriato. Vamos a conocer qué es el porfiriato. Y vamos a leer la información de la página 76 y luego contestar estas preguntas. Bueno, como su nombre lo dice, porfiriato tiene que ver con este personaje que es Porfirio Díaz. Dice, ubicación temporal y espacial. Principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Dice, en 1870 y 1920, entre esos 50 años, nuestro país vivió cambios muy importantes con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. Entonces, este personaje fue un presidente que inició la recuperación de economía, la reconciliación entre los grupos que hasta entonces se disputaban el poder. Con nuevos préstamos se restauró la deuda externa y otros países invirtieron en México. O sea que Porfirio Díaz ayudó mucho al país, muchos avances a que hubiera un orden. Como quien dice, fue un buen presidente porque ayudó a que México saliera adelante. Sin embargo, gran parte de la población continuó viviendo en la miseria, sometida a trabajos excesivos y con poca paga, lo cual produjo descontento. O sea, había personas todavía pobres o que no las trataban igual que a los demás. Para mantener el orden, Porfirio Díaz estableció un gobierno autoritario. Reprimió duramente a quienes no estaban de acuerdo con él, limitó la libertad de expresión y se mantuvo en la presidencia por más de 30 años, negándose a efectuar elecciones libres. ¿Qué quiere decir? Así como ayudó él mucho al país, él quería un orden, entonces decía, bueno, aquí nada más se hace lo que yo diga. Si alguien está en desacuerdo, lo mandaba a golpear, lo mandaba a matar, nadie podía opinar, nadie podía hablar mal de él, si alguien quería ser presidente, él les decía que no. Entonces, esa es la manera en la que él mantuvo el orden, reprimiendo a las personas.
Entonces, muchos de los derechos en las leyes de reforma aquí se fueron perdiendo. Entonces, en este bloque estudiará las características de este gobierno y el estallido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? Pues por este personaje. Dice, en la cual la consecuencia de la revolución condujo a la redacción de una nueva constitución que planteó soluciones a muchos de los problemas del país. Entonces, como les digo, gracias a él hubo avances, pero se perdieron muchos derechos. Se perdieron derechos y por eso se dio la Revolución Mexicana, que trajo como consecuencia volver a ser otra constitución. Entonces, con esto vamos a poder contestar qué cambios positivos presentó el país. Aquí está. Aquí tenemos los cambios positivos. ¿Qué hizo Porfirio Díaz para mantener el orden? Estableció un gobierno autoritario, reprimió a quienes no estaban de acuerdo con él. ¿Cuánto duró Díaz en la presidencia? Aquí nos dice que más de 30 años. ¿Y qué consecuencia tuvo la Revolución Mexicana? ¿Qué ganamos con la revolución? Una nueva constitución. Y con esto terminamos nuestra actividad de historia.